Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Conversando con el maestro Celedonio Jiménez, con Juan Francisco de la Rosa, y ahora se incorpora en el SEC Jacinto Sención, un educador, un pedagogo, un filósofo, un historiador, un teólogo, el hombre que más sabe aquí del espacio. Hablando de valores, de educación, de la lengua que es la patria, de la lengua que es la puerta de entrada a las demás ciencias, según Cervantes, he visto en estos días en las redes sociales un trabajito sencillo que dice: los hombres y las mujeres que estamos entre 50 y más años fuimos los últimos que nos educamos en valores, en principios, en respeto a la maestra, al maestro, al vecino, al adulto mayor, al tío, al primo. Pero como que de ahí hacia abajo las cosas han cambiado y la educación ha sido otra. La educación o los cambios en la sociedad. Don Jacinto Sención, placer de verle. Aquí tenemos el plato fuerte de don Celedonio. Sí, gracias don Alfonso Torres, gracias por estar siempre acompañado de Celedonio. Su es maestro. Un placer de compartir espacio. Yo me asusto cuando usted habla de la generación de 50 años atrás. Usted no llega ahí todavía, a pesar de las canas. Fue la que se formó en valores. Entonces, si eso fuera de un argumento categórico, entonces... No, he dicho que eso lo he visto en las redes sociales, sí, gente preocupada por el tema. Sí. O sea que a veces en el país exageramos y salen los problemas, aunque sean pequeños, se hacen grandes porque es una manera también de alarmar. Es una manera de llamar la atención, de llamar la atención, mostrar una preocupación. Exacto, porque una de las cosas que nos mantiene todavía como sociedad en pie de lucha, pensando en la esperanza, pero también de saber que cuánta familia está trabajando y educando con valores en este momento. Lo que pasa es que algunas familias disfuncionales, algunos conflictos que tienen que ver con todo el contexto por las desigualdades sociales, no ver tampoco cuando las instituciones estén jugando su rol, dígase la escuela, la iglesia, la familia. Llega un momento entonces que esto que vemos, la consecuencia es que al final lleva a la población ese pesimismo de decir, y más nos comparamos también con años anteriores en otras generaciones, que las cosas eran mejores antes y ahora estamos en la debacle. Y creo que en parte es cierto y en otra no, porque eso lo vemos. Ahora, tú lo que no puedes hacer una generalizar algunos casos particulares, que es posible que esos casos particulares tengan incidencia a nivel de la colectividad. Y ahí es que está un poquito, cuando se hace el enfoque, entonces así no podemos. Entonces ahí está Celedonio, que como sociólogo, como investigador, está mirando y entiende que como sociedades vamos en ese cambio permanente, que muchas veces esos cambios no convienen a generaciones vamos a decir así, ya que tienen ya en los años 70, 80, 90, que pensaban y piensan muy diferente a la generación que piensa ahora. Ahora, lo que hay que preguntarse, mirando la causa, ¿por qué este cambio de actitud? ¿Por qué este cambio de comportamiento en esta generación? Que mayormente le estamos calcando los dados a la generación del milenio. Del 2000 para acá, esa generación es que estamos... que no trabajan, que no estudian, pero ¿dónde está el espacio, las posibilidades, las oportunidades que le hemos creado a esos jóvenes que hoy tienen 15, 18 años? ¿Dónde está? Esa es la pregunta. No, entonces, pero que no son tan particulares los casos. No se puede generalizar, pero es significativo lo que está ocurriendo hoy en día. Los cambios en los valores no son tan particulares. Hay cuestiones que van más allá de lo particular. Yo entiendo, acepto y estoy de acuerdo. Hay familia, y decir ya te está planteando una excepción o una minoría. Yo te digo, los hijos míos son respetuosos de todos los mayores, le besan la mano a todos sus tíos, a los tíos políticos, y no lo llaman tíos políticos, lo llaman tíos. Son respetuosos al extremo, pero no se trata de casos particulares. Pero se la voy a poner un poquito. Cuando hablamos de la sociedad dominicana en el Estado ahora mismo, cuando hablamos de casos de corrupción, que es una falta de ética y de valor, es seguro que el 95% de estas personas que están involucradas en el tema de corrupción
pertenecen a esa sociedad, a ese grupo que fueron formados en valores. Déjame intervenir sobre la situación, lo que ustedes están planteando, que es interesante. Yo en mi libro Ética, Crisis Social y Educación en Valores planteo que se da una confusión en el país en términos del concepto valores. Y a partir de esa confusión es que oímos una cantidad de personas que hablan de que en nuestra sociedad se han perdido o se están perdiendo los valores. En primer lugar, los valores no se pierden, no se van perdiendo. No hay sociedad donde no haya valores. Todas las sociedades hay valores. Claro está, vamos a encontrar valores de un signo o valores de otro signo, pero no hay sociedad donde no haya valores. Desde el punto de vista sociológico, necesariamente donde hay personas, donde hay una sociedad, vamos a encontrar ideología, vamos a encontrar ideas, vamos a encontrar estimaciones sobre los distintos aspectos de la vida, y esos son los valores. Ahora, en la realidad, en la sociedad dominicana sí ciertamente asistimos a un proceso que podríamos catalogar como de una crisis de valores. Podemos hablar de una inversión de valores en el sentido que se pretende sostener, de que, por ejemplo, si en el pasado las personas valoraban considerablemente un atributo como la responsabilidad, como el respeto, hoy en determinados ámbitos de la sociedad, de determinadas porciones de los sectores de la sociedad, hay una variación en ese sentido, es decir, se ha invertido. Lo que antes se valoraba como principal, ahora ha pasado a un plano secundario. Pero no que desaparecen los valores no desaparecen. Puede haber una inversión, puede haber una modificación en términos de qué es lo esencial y qué es lo secundario. ¿Qué pasa a jugar un nivel primario y qué pasa a jugar un nivel secundario? Yo he estado planteando también valores positivos, valores negativos. Es una discusión. Algunos prefieren hablar de los valores como positivos, exacto, antivalores. Antivalores. O ver todos los valores como si fueran positivos. Exactamente. Y no, todos los valores no son positivos, ni evidentemente todos los valores son negativos. Cuando yo hablo de valores positivos, cuando la persona o la sociedad o el grupo de que se trata tienen unos atributos que promueven, que propenden a el desarrollo personal y al desarrollo humano. En el caso de los valores negativos, se trata de una situación contraria o diferente, es decir, una situación, unos atributos que propician la destrucción, la descomposición del individuo y de la sociedad. Ahí hablo yo de valores positivos, hablo de valores negativos. Pero ciertamente los valores existen, van a existir siempre en la sociedad. Es una sociedad donde imperan valores negativos, destructivos. Hay valores, pero valores negativos. Respecto a lo que puede estar operando en términos de esos cambios, antes de que tú te incorporaras, yo mencionaba a Zygmunt Bauman, sociólogo polaco y ya fallecido, que habla de una modernidad líquida. La sociedad líquida. Sí, y actualmente ha producido un libro, produjo, porque ya él falleció, un libro titulado sobre las generaciones líquidas, donde él plantea una serie de conductas de los jóvenes. O sea que este problema que vemos
en parte de nuestra juventud no es privativo, no es exclusivo a la juventud dominicana, es un problema internacional. Ahora, yo sí considero que en esto que vive parte de nuestra juventud, tenemos que ir al fondo, ir a las raíces, e ir a las raíces nos va a llevar a entender que en esa conducta hay sectores maduros de la sociedad que van desde los propios padres hasta los que nos han gobernado, que tienen la mayor responsabilidad en lo que pasa con esa juventud. Es decir, esa juventud, parte de ella, no podemos hablar como totalidad, una parte de ella tiene una actitud, como decía ahorita, antipolítica, una actitud que privilegia el bonche, la fiesta, que privilegia una serie de valores que nosotros deploramos. Pero eso no es casual, eso es fruto de lo que le han transmitido los mayores. Son los mayores los responsables de lo que pasa hoy con la juventud. No queremos exculpar a determinados niveles de juventud que tienen determinado comportamiento. También la responsabilidad personal tiene que ser analizada y reivindicada en este problema. Pero la responsabilidad principal, estos conflictos que hoy se dan en gran medida es por un comportamiento de los estratos mayores de la sociedad. Es multifactorial porque también está el tema de la transculturización. Sí. Por ejemplo, aquí después de la Revolución de Abril del 65 hubo todo un proceso de cambio inducido por la transculturización. E incluso hay estudios, hay informaciones que han salido de cómo en un momento dado, a final de la década del 50, años 55, 56 por allá, un pensador, y digo un pensador, un director de la CIA, creo que apellido Dustin, trabajó el tema en la Guerra Fría frente a la Unión Soviética, cómo incidir o influir en cambio, pero que tenían que ser graduales, procesuales en el campo socialista a través de la música. Entonces llevar allí por la vía cultural el jazz, que es la libertad, que es esto, que es lo otro. Entonces hay procesos que son inducidos y que requieren tiempo, pero son procesos. Como la educación es un proceso, lleva tiempo producir los cambios. Es decir, esto que estamos viviendo no surge de la noche a la mañana, ni son responsables única y exclusivamente o los padres o el sistema educativo dominicano. También hay que ver los factores externos, cómo influyen de manera subliminal. O sea, esto hay que estudiarlo más a fondo. Sí, hay otro, en esa misma línea, otros factores que influyen. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que era la sociedad dominicana en la década del 60 y lo que es hoy, vamos a ver grandes diferencias. Por ejemplo, en el aspecto de la cantidad poblacional, el aspecto de los procesos de urbanización. En los años 60, la población urbana apenas representaba un 28-30% de la población, y la población rural era precisamente todo lo contrario, un 70%. 72% para el año 68. Exacto. Eso implica transformaciones en el pensar, en las ideas, en la ideología. O sea, pasar de una sociedad rural con características concretas a una sociedad urbana tiene sus efectos. Pasar de una sociedad donde predominan los grupos primarios a una sociedad donde predominan los grupos de contacto indirecto, los grupos de masa, es evidentemente un factor que afecta. Sí, pero ¿y qué tipo de sociedad urbana? Con los llamados cinturones de miseria, con aquel tipo de hacinamiento. Exacto. Sí, hay que ver pero más. Creo, Alfonso y Celedonio, si queremos buscar un culpable como responsable, que hay que decir la cosa como es, a partir de la responsabilidad, creo que el Estado, y lo que implica el Estado, con todo lo que todos conformamos el Estado, las instituciones, el gobierno central, el Estado como tal. Cuando usted señalaba de estos grupos primarios, y más lo vemos de la sociología,
cómo dentro de estos grupos primarios vemos cómo se viven los valores, esa interrelación cercana. Sí. O sea, ha cambiado de rural a urbano. Es posible que esa misma persona que tenga un comportamiento en esa interacción en la parte global, en las ciudades, en su comunidad, en su sector, en su familia, viva de otra manera en esas interrelaciones primarias. Ahora, ¿dónde entra entonces en quién regula este comportamiento? Ya un espacio, una cancha mucho más amplia. Entonces, creo que el Estado ahí juega un rol, y eso es lo que ha fallado para buscar realmente una causa, porque estamos en este desorden de lo que muchas veces en problemáticas comunes buscamos que resolver a nivel individual y luego no nos importa, o porque no confiamos, porque no hay un árbitro que regule, de que este comportamiento, esa interacción a nivel como sociedad, como grupo, se pueda dar de esta manera también, que se pueda convivir en esta sociedad en la que tenemos. Sí. Antes de que entraras al set, Juan Francisco me hizo una pregunta y yo le dije, bueno, la problemática que vivimos es una problemática en que todos debemos aportar y todos tenemos responsabilidad, pero hay alguien, una institución que tiene la responsabilidad mayor, que es, tal como tú señalas, el Estado. Es el que tiene la mayoría de los recursos y por tanto la mayor responsabilidad frente a este curso deplorable que lleva la sociedad dominicana. Y la autoridad regulatoria. Exacto. Que tiene que velar porque todo el sistema funcione: justicia, educación, convivencia social, las reglas sociales que hay que respetarlas. Exacto. Y entonces, si el Estado no posibilita la institucionalidad de la vida en sociedad con todas sus implicaciones, vienen los fallos, el dejar hacer, el dejar pasar, y los problemas pequeños se van haciendo grandes. Claro, el Estado, bueno, un concepto amplio, como tú decías, abarca al conjunto social, pero ya en un sentido más estricto, el Estado, pero también los empresarios, los grupos de poder, los grupos que han tenido el control de la educación, de la cultura, de la opinión, de la formación de opinión en nuestra sociedad, son altos responsables de lo que está pasando. Pero ¿qué es lo que han hecho? En el caso de los políticos, ascender a esa instancia para enriquecerse, para beneficiarse. En el caso de los empresarios, muchos de ellos lo que han hecho es precisamente amarrar, articularse a ese Estado para obtener favores, canonjía de parte de ese Estado e incrementar su riqueza. Eso es lo que ha pasado en esta sociedad. Y por ese camino realmente vamos muy mal. Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa para que el último segmento, con Jacinto y con Celedonio, ambos sociólogos, veamos hoy el surgimiento de nuevos movimientos sociales. Movimientos sociales aquí ha habido hace muchos años, mucho tiempo, pero hay uno con características muy particular y muy ajustado a estos tiempos: el movimiento de los verdes. Vamos a la pausa.